Buen día, mi nombre es Manuel Villarreal y tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué es la literatura? Bueno, pues si investigamos en Internet, la Real Academia Española nos dice que la literatura es el arte de la expresión verbal o un conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. Pero también puede ser un conjunto de obras musicales escritas para un determinado instrumento o grupo instrumental. Tú te preguntarás, ¿por qué verbal? Si a nosotros en la escuela siempre nos han enseñado que la literatura es solo escrita. Bueno, pues este tema es subjetivo, dado que la literatura tiene como fin la comunicación. Asimismo, pues, el primer método de comunicación que creamos fue la verbal, ya que mediante sonidos creamos palabras para entendernos y una vez ya creadas las palabras, nos fue más fácil plasmarlas. Es por esto que tienen una relación tan estrecha. Pero bueno, dejaré que mi compañero Omar Daniel Segura desarrolle un poco más en este tema. La literatura no solo está en los libros, por un tiempo así se creyó. Según los historiadores, no porque la literatura es la expresión verbal, puede estar en textos escritos, ya sea cuentos, fábulas, libros, novelas escritas, etc. También puede ser hablado o cantado, como por ejemplo contar una historia, contar un cuento o cantarlo. El teatro también forma parte de la literatura, ya sea en prosa o verso, puede ser dialogado o representado o interpretado. Se podría decir que la literatura no tiene una escritura específica. Bastantes expertos en este tema no se ponen de acuerdo sobre las características que debe tener algo para ser considerado como literatura, pero nosotros estamos acostumbrados a relacionarlo con simplemente libros y géneros que existen en los libros. De esta manera queda claro que no es una sola forma de concebir la literatura, sino que ella es un concepto dinámico y flexible que se adapta a distintas circunstancias y necesidades, tanto de creación como de lectura e interpretación. Ahora mi compañero Romeo les explicará cuáles son los géneros literarios y una pequeña definición de ellos. Mi nombre es Romeo Saldívar y les hablaré sobre los géneros literarios. Para empezar, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son los distintos géneros y categorías en que podemos clasificar las obras literarias basándose en su contenido y estructura. A continuación les daré unos ejemplos de género literario. Para empezar, la epopeya. La epopeya es un relato épico o narrativo, escrito en su mayoría de las veces en un verso muy extenso o en prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo, situando a la figura de un héroe representativo de sus grandes habilidades de más estima y su gran ayuda hacia su pueblo. La fábula. La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan, viviendo y haciéndose pasar por seres humanos. Novela. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes. Por último, el romanticismo es un género muy antiguo. Se podría decir que las características de estas son el individualismo, que es el arte de manifestar el yo. En consecuencia, subjetivismo, nacionalismo. Los neoclásicos defendieron un espíritu universal. Los románticos valoran las costumbres, rasgos e historia de cada país. Irracionalismo, porque se valoran los sueños, emociones y fantasías. Por eso el exotismo, o sea, la ambientación de las obras en épocas pasadas y en países no bien conocidos. En España se puso de moda justamente por eso, la libertad. El sentimiento es la única norma. Esto les guía a defender el adulterio y el suicidio. Por último, el idealismo, porque buscan ideales que muchas veces son inalcanzables. De ahí el posterior desengaño. Solo para hacerle honor a algunos autores mencionaré a José Zorrilla, el Duque de Rivas y Mariano José de Larra. Las novelas nos han acompañado desde ya hace muchísimos años y han ido evolucionando junto con nosotros a lo largo del tiempo.
pero las novelas del siglo XIX tienen una gran aportación a la actualidad. Consideramos que una de las principales cosas que las novelas de la época te pueden aportar es un extenso contenido de palabras que conforman un vocabulario bastante elegante, perfecto para demostrar ser una persona culta. Tener conocimiento sobre estas novelas es algo que ayuda a tener algún que otro tema de conversación interesante y con un enfoque intelectual. Si te quedas sin nada que decir en una plática, además de que el vocabulario complicado que presentan varias de estas obras te ayudarán a desarrollar una mejor comprensión lectora. Siempre es un error seguir la fricción de una de estas obras, ya que se debe evitar a causa de que estas historias son en mayoría de ficción bastante adaptados a los gustos de sus escritores y muchas veces ocurren cosas que son imposibles en la vida real y que si nos enfocamos en nuestra vida cotidiana podrían resultar muy mal. Uno de los beneficios que nos ha traído este tipo de obras es el conocimiento sobre los valores y de cómo eran las personas en estos tiempos, para poder llegar a ser comparativas con nuestros tiempos y ver si hemos cambiado mucho a poco como sociedad, para bien o para mal.